Pero nosotros tenemos una responsabilidad con la que tenemos que cumplir, se caiga el cielo, llueve, truena o relampaguee en Lima, y es lo del 9 de diciembre, que es el referéndum, porque nosotros nos hemos comprometido con la gente a darles más información de lo que va a pasar el 9 de diciembre. Tenemos 20 minutos para hablar solo sobre el tema del referéndum, y yo espero que hoy, creo que ya nos toca hablar de las dos primeras preguntas. Tenemos las dos primeras preguntas, ¿no es cierto, Roy? Las dos primeras preguntas del referéndum. Antes voy a presentar a mis invitados. Don Julio Escapa Petra, bienvenido, don Julio, un placer, gracias por estar aquí con nosotros. Y don Juan Carlos Puertas, que es politólogo también, gracias por estar con nosotros, muy amable. Abogado, gracias. Abogado, bienvenido, gracias por estar aquí, un gusto. Muy bien, tenemos la primera pregunta para analizarla con nuestros especialistas, por favor, siempre pidiéndole al público que esté atento de lo que dicen nuestros especialistas. Tenemos el bloque de referéndum, adelante. Referéndum 2018. Muy bien, ahí estamos. Primera pregunta. ¿Cuál es creo que es la primera pregunta es la que, no por el contenido, sino por la gente tiene menos polémica, digamos, ¿no? ¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia ante el Consejo Nacional de la Magistratura? O sea, lo que antes era el Consejo Nacional de Magistratura, que fue un desastre, ahora va a ser cambiado por la Junta Nacional de Juristas, o de Justicia, perdón. Don Julio, ¿qué le parece a usted esta primera pregunta y la posibilidad del sí o no? Me parece que es una medida acertada, en tanto corresponde a un momento dado que fue el mensaje de julio del presidente de la República y el mes sucesivo en el cual se prepararon los proyectos en diferentes instancias del gobierno. Me parece que representa el esfuerzo por lograr un cambio inicial que tiene como eje justamente acabar con el Consejo Nacional de la Magistratura, que era una vergüenza, como se pudo ver en los audios que justamente llevan ese nombre, ¿no? Doctor Puertas, una de las cosas que significa un cambio fundamental, más allá del nombre, y lo hemos discutido acá, es la posibilidad de que lo conformen hombres de derecho, ¿no es cierto? ¿Qué le parece a usted de esta posibilidad? A ver, en principio las instituciones no dan vergüenza, las que dan vergüenza son las personas, ¿no? Los que conformaban la institución. Los que conforman las instituciones. Acá hay un pésimo precedente, o sea, le están diciendo a la gente que cambiando leyes van a cambiar las situaciones, que cambiando la Constitución se va a acabar la corrupción, y ese es un engaño, muchachos. Pero vamos a la pregunta, dado que has sido muy específico tú. ¿Por qué nos oponemos y vamos a votar no por esta pregunta? Porque antes la Constitución del Consejo Nacional de la Magistratura le daba 5 votos a la sociedad civil y 2 al Estado, al representante del Poder Judicial, del Ministerio Público y luego a los colegios profesionales y universidades. Ahora son 5 votos al Estado y 2 a las universidades públicas y privadas con más de 50 años. Es decir, estamos de acuerdo con todos los filtros. Puede ser abogado, puede tener 60, 50, ponle 100 años de experiencia. Puede pasar por todos los test psicológicos, psiquiatros, investigan lo de UIF, póngale detective privado durante 2 años. Pero ¿por qué retirar a la sociedad civil de un ente que es importante que mantenga esa vigilancia externa al Estado? Pero no solo eso, para entender esta pregunta hay que entender el informe Wagner, porque este referéndum y esta pregunta sale el informe Wagner. El informe Wagner adjunta una serie de recomendaciones, algunas buenas, no lo vamos a negar, pero otras que dan la impresión, es más, no dan la impresión, dejan claramente establecido que lo que hay detrás de esto es la voluntad del Poder Ejecutivo de copar el Ministerio Público y el Poder Judicial. ¿A qué voy? Se emiten 2 normas que ya están en trámite en el Congreso. Una que crea la autoridad y control del Poder Judicial, otra que crea la autoridad y control del Ministerio Público y la otra que crea la Comisión de Reforma del Poder Judicial. ¿Quién va a ser el que presida la Comisión de Reforma? El Presidente de la República. ¿Quién va a ser el secretario que presida la Comisión de Reforma del Poder Judicial? El Ministerio de Justicia, Poder Ejecutivo. ¿Quién va a nombrar al jefe de la entidad de autoridad y control, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial? Una persona que haya sido evaluada ad hoc por servir. Servir depende de la PCM, que es la Presidencia del Consejo de Ministros, que depende del ISCAR. O sea, usted lo que nos quiere decir en conclusión es mucho Estado para un organismo que decide quiénes son jueces y fiscales. Totalmente. Ok. ¿Qué le parece a usted, don Julio, esta teoría? Primero yo voy a votar por el sí, y voy a votar militantemente por el sí. Yo participo en el Comité Ciudadano por el Referéndum, hemos hecho un gran trabajo, yo lo apoyo, por supuesto, como asesor, no soy una persona integrada propiamente a él, y considero de que el no es una campaña negacionista, que lo que busca es impedir la lucha contra la corrupción. Y no lo digo por el señor a quien tengo el gusto de conocer recién ahora, sino por cómo está siendo manejada esa campaña por algunos voceros
como Alfonso Baella, como otras personas que están saliendo en páginas web, etcétera, haciendo una campaña que va dirigida contra el presidente de la República. Yo creo que esto no tiene nada que ver, esa política antigobiernista no tiene nada que ver con lo que es la esencia de esto. Este es un proyecto que busca poner una línea divisoria entre los peruanos que están con la corrupción y los que no están con la corrupción. Es el inicio de una reforma. Yo puedo coincidir incluso en algunas de las cosas que ha dicho el doctor, que tienen que ver con el tema de, por ejemplo, los colegios profesionales. No estoy de acuerdo con que no se hayan incluido los colegios profesionales, pero en el forcejeo por sacar esas medidas ha habido, por ejemplo, esa medida de separación de el derecho de los colegios profesionales a participar, que debía de participarse por lo menos con un delegado, y creo que eso ha creado un gran problema, porque los aliados originales que vienen con Roberto Rodríguez Rabanal a apoyar al presidente en relación con esta reforma son precisamente los colegios profesionales del Perú, que son más o menos 1 millón de personas, no es poca gente. Representan a todos los colectivos más importantes de la sociedad peruana y a la clase media, ¿no? Perdón, ¿quién ha politizado este referéndum? Este referéndum parece más un plebiscito. ¿Quién fue el que fue a patear al Congreso y pedir la comisión de confianza y el Congreso cobarde aceptó estas imposiciones de proyecto de ley? Una constitución es pétrea, debe prolongarse en el tiempo, no debe simplemente circunscribirte a una circunstancia. Le estamos diciendo a la gente que por cada problema vamos a tener que cambiar la constitución. Por favor, acá los problemas de fondo son de gestión. Que pueden haber sistemas mejores que otros, pueden haberlos. El que ha hecho populismo de esto para subir en las encuestas es el señor Vizcarra. ¿Cómo? El 28 de julio, permítame, estoy hablando, no me va a dictar que no puedo hablar. Juzgado, pues es que el 28 de julio saca del sombrero la reforma política. En consecuencia, para tocar la Constitución hay que llamar a todos, hacerlo pausado y buscar el mejor mecanismo. Señores, vivimos hace 30 años de reforma del Poder Judicial. Una reforma a patadas, politizada como esta, que no generamos nosotros, sino el señor Vizcarra, no va a durar. Yo creo que acá hay un error de concepción. Y ese es un error que cometen muchos abogados, que creen que las leyes, que el cambio, se tiene que hacer exclusivamente desde el punto de vista jurídico, y se olvidan del pueblo, y se olvidan de la gente que ha estado en todo el Perú pidiendo un cambio radical a las autoridades judiciales, a las autoridades del Congreso, al presidente de la República y a todos los sectores. Además, hay un tema de información muy grave, que es no darse cuenta que desde mayo de este año se estaba planteando la posibilidad de una reforma, y que eso estaba ya siendo discutido, no solamente en el gobierno, está siendo discutido en la sociedad civil, discutiendo en un montón de entidades como los colegios profesionales, en fin, en los mismos sectores que van a ser afectados, como el propio Poder Judicial y otros. Y el Consejo Nacional de Magistratura, lo que ha pasado con eso es un escándalo. Y nos propone el señor postergar la medida respecto a eso. Puede decir, no será perfecto lo que se ha propuesto, pero tampoco es cierto que eso es algo demagógico. Es un cambio, la gente lo ha aceptado y van a votar masivamente por ese punto. Bueno, los colegios profesionales están a favor de ese punto también, ¿no? Por supuesto, claro, no, yo estoy diciendo que los colegios profesionales han sido excluidos de la medida injustamente, porque los mejores directivos que ha tenido el Consejo de la Magistratura, varios de ellos, no todos, varios de ellos han sido de colegios profesionales, precisamente por su independencia, su formación, su capacidad de tomar distancia frente al problema judicial, tal como es concebido en el país, ¿no? No es un problema solo de abogados, es un problema de la sociedad también. Una más antes de ir a la siguiente pregunta, por favor. Adelante. Para responder. Para culminar con esta primera pregunta, para ir a la siguiente. Así es. A nosotros se nos está imputando que no queremos combatir con la corrupción. Eso es totalmente falso. Queremos que se haga una modificación constitucional debidamente consensuada y no a patadas, poniendo al Congreso de rodillas y estos cobardes del Congreso que se ponen de rodillas. No somos nosotros los que decimos que las leyes van a solucionar los problemas. Son los que dicen que hay que modificar la Constitución para modificar los problemas. Ese pensamiento, por favor, es arcano. Estos temas de la corrupción son temas complejos, amplios, que van desde la educación escolar hasta cómo se enseña la carrera de Derecho, pasando por múltiples factores, y de hecho hay temas rescatables en el informe Wagner, como sacar los procesos de la ONP, sacar la carga procesal del Poder Judicial. Pero acá hemos acreditado que lo que está pasando es que el Poder Ejecutivo quiere topar el Ministerio Público y el Poder Judicial, y eso es peligrosísimo y afecta a la imparcialidad a largo plazo. Mañana más tarde sale un Antauro Humala y puede poner de rodillas de nuevo un Congreso y cambiar la Constitución a su antojo. El precedente es pésimo, por eso votamos no. ¿Les parece que vamos con la siguiente pregunta? Sí, pero creo que están de rodillas ante el fujimorismo, eso es lo que pasa. El señor habla de Congreso cobarde, pero sin embargo es verdad que las 4 negaciones, las 4 no que están proponiendo todo un sector de intelectuales y gente mal informada, tiene que ver con el esfuerzo por impedir que la lucha contra la corrupción avance, que abarca
no solamente a personalidades como Keiko, que abarca no solo a gente como Alan García, que abarca a un pedazo de la sociedad que está podrido y corrompido con la corrupción, que incluye, por supuesto, algunos miembros del Congreso también. Sin duda, sin duda, sin duda. Vamos con la segunda pregunta. La primera tiene que ver con el sistema de justicia, y a partir de la segunda hacia la cuarta tiene que ver con el sistema político, el sistema de las organizaciones políticas. La pregunta es, ¿aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas? Esto tiene que ver con el dinero que le va a entrar a las organizaciones políticas para la campaña electoral. Esta vez empezamos con el señor Puertas y seguimos con el doctor Esquiapas. Yo lamento que se me diga corrupto y se le diga corrupto a la gran mayoría de peruanos o a la gran masa de peruanos que van a votar con el no. No se trata de eso, es el típico falso dilema comunista, ¿no? O eres bueno o eres malo. Así piensan los comunistas, los que tenemos más mesura, solemos analizar las cosas más a profundidad. En la segunda pregunta, vamos a votar que no. ¿Por qué? Porque financiamiento público ya viene siendo regulado. Lo que deberían preguntarle a usted, señor televidente, es, ¿usted quiere que el Estado gaste de sus impuestos 72 millones de soles que han sido presupuestados, por ejemplo, para el periodo 2017-2021? A esos partidos que no tienen legitimidad y que no han logrado levantar de sus afiliados para automantenerse, perdón, la función del partido político es, primero, recabar las inquietudes de la sociedad. Segundo, plantear soluciones, ideologías o políticas. Tercero, formar a sus militantes. Cuarto, seleccionar a los que van a ser futuros autoridades en el Estado. Si un partido es incapaz de tener arrastre popular, no debe existir. Debe dejar de existir. En consecuencia, el peruano no tiene por qué asumir el costo del fracaso. Ok, vamos con don Julio Esquiapas. Bueno, yo quisiera decir lo siguiente. El señor Huertas tiene que tomar una definición. ¿Está con la democracia o está con Bolsonaro? Que justamente acaban de llamar conspiración comunista a todo lo que se hace sobre el cambio climático. Sus ministros están declarando en Brasil, justamente con ese argumento, en contra de algunas cosas correctas que también se han hecho en ese país. Y yo creo que hay que partir de otra posición. Yo no soy comunista, mi querido amigo. Usted no conoce mi trayectoria política. Yo he sido asesor de muchos presidentes, de muchas personalidades democráticas, de candidatos presidenciales, y efectivamente he militado en la izquierda en una época, pero yo hoy día no me siento ni marxista ni leninista. A mí me preocupa que los negacionistas como ustedes estén procurando, en momento de un referéndum, que requiere tomar pues posición. Este es un país de blandengues, donde la gente ha estado acostumbrada, los líderes sobre todo, a dejar pasar toda clase de inmoralidades y y ya es hora de poner a eso un coto. Y ese coto puede ser imperfecto, puede tener defectos, puede ser discutible, pero tiene que hacerse. Tiene que haber una intervención en la manera como los partidos políticos se han estado manejando con el dinero que les ha dado Odebrecht, que ha dado grandes empresas que seguramente el señor considera que deben de ser las donantes para los partidos políticos. Pues bien, yo pongo un solo ejemplo, que para mí es muy ilustrativo. Cuando Bachelet se presenta en Chile, gana por 0.04%. Casi había perdido la elección. Y Piñera no se atrevió a ir a poner publicidad televisiva para poderla, siendo el hombre, uno de los hombres más ricos de América Latina, una fortuna de 2.800 millones, el hombre que es dueño de la TAM. Y sencillamente, que era dueño de la TAM. Ahora él se tiene que allanar a la regla democrática que hay igual derecho de todos al financiamiento. Y el financiamiento tiene que ser estatal, y es un financiamiento que se permite solamente a través de la publicidad en los medios que se consideran deben ser pagados por el Estado para poder hacer la publicidad. Ahora, la igualdad electoral es muy importante. Yo creo que no queremos que con respecto al dinero del Estado, ¿no es cierto? Porque nos estamos refiriendo a dinero del Estado, pero que va dirigido, hasta donde tengo entendido, corríjanme por favor, sí, solamente al tema de la publicidad, o sea, solamente a la franja electoral para que sea todo homogéneo. Hay una discusión más amplia que dar sobre el tema del financiamiento de los partidos políticos. Pero yo quisiera terminar diciendo esto. En América Latina hay ahora una tensión muy grande causada justamente, por ejemplo, la marcha de Honduras. ¿Quién ha generado la situación social que hay en Honduras para que la gente se quiera ir a Estados Unidos? La derecha. ¿Qué cosa es lo que ha pasado en Brasil? Lo que está ocurriendo es que sobre pretexto de errores graves que se han cometido, se está pretendiendo victimizar y malograr una serie de cosas que han sido positivas para ese país en desarrollo social y económico. No, pero hay que aclarar, los trabajadores, don Julio, pero por supuesto, han cometido, por supuesto que hay corrupción de izquierda, por supuesto. ¿Quién va a estar de acuerdo con que Fidel Castro se haya alzado con 3.000 millones de dólares de la economía cubana? O con el señor el que gobierna Venezuela. Maduro. Claro. Yo creo que hay ahí de izquierda, son proyectos, así es, podría ser fascista en cualquier lugar del mundo. Yo creo que acá vamos a algo más importante, de fondo, para articular con lo del Perú. ¿Queremos o no que los partidos políticos se manejen con reglas? Y el financiamiento es el eje para eso. El señor propone la anarquía, que no haya ninguna regla porque no la ha propuesto.
para el financiamiento de los partidos políticos. Ojo, falta el código electoral para regular todo esto mejor, por supuesto. Pero esta medida es un primer comienzo. Si usted quiere, amigo, que haya realmente una reforma que impida que vuelva a repetirse el caso Odebrecht, que le regala plata a los que son sus compadres, pues definitivamente esto es un primer paso adelante. Bueno, el señor que dice que no es comunista solo ha derramado insultos y no ha contestado el tema. Para empezar, dice una mentira. Acá te dejo la impresión de transparencia de la OMPE, donde hay financiamiento directo a los partidos y se están gastando 72 millones de soles. Es la página Eso es lo que hay ahorita. Eso es lo que hay ahorita. Sí, claro, ya hay financiamiento del Estado. Sí, al levantarla a nivel constitucional nos va a ser aún más complicado retirar ese financiamiento. Ahora, hecho la típica estrategia comunista, ¿no? Eres bueno, eres malo, eres corrupto, no eres corrupto. Y yo digo quién es corrupto. O sea, porque yo quiero una mejor reforma. Porque esta reforma es una toma de poder del Ejecutivo. Esos que nos han robado 30.000 millones de dólares todos estos años, ¿quieren meterse a los juzgados? Porque yo digo no a eso, y eso no es blandengue. Eso es decirle no, tanto al gobierno como a esos del Congreso. Eso no es blandengue, señor, eso es tomar posición. Y bueno, y el señor que dice que no es comunista, cuando sale este presidente socialista en México, lo que dice textualmente es lo siguiente, que el presidente Vizcarra debe seguir el camino y el sendero de AMLO. Y AMLO, muy emocionado, escribe el señor Chiapa, promete referéndums y consultas populares en un modelo de democracia participativa. Para él, la Constitución es un papel, es populismo, es decir, puedo regalar unos centavos, me gano unos puntos porcentuales y voy a cambiar la Constitución. Señores, nuestra posición es que la Constitución debe ser consensuada de manera meditada y no con populismos. Estamos generando un precedente pésimo para que venga algún comunista y luego, a punta de populismo, cambie la Constitución a su antojo. Ese es el gran riesgo que está pasando en nuestra patria. Por eso vamos a marcar no. Y no se trata de mis corruptos. El señor ni me conoce para decirme corrupto y no le voy a aceptar que a mí me diga corrupto. En ningún momento he dicho corrupto. Me conoce. En ningún momento he dicho corrupto. Para estar, en ningún momento he dicho corrupto y usted me dice comunista sin ninguna justificación, le ninguna estoy leyendo, base. alguien que aplaude un socialista. Mi artículo, por favor. Mi artículo trata del triunfo de Manuel López Obrador. ¿Frente a quién? Ya ha prometido, al peor gobierno de la historia mexicana, que es el de Peña Nieto, el de neoliberalismo. Pero es más, pues, y está haciendo un populismo de izquierda. Está haciendo un populismo de izquierda, que dado que ha fracasado. Yo pienso que esa parte está equivocada. O sea, el populismo de izquierda es una forma de pensar. Más allá de si somos de izquierda o populismo de derecha. Estamos claros. Pero más allá de si somos de izquierda o derecha, para no confundir a la gente, estamos en el momento del referéndum que se va a librar aquí, en el Perú. Y yo les pregunto, y ustedes tienen una clara posición sobre el sí o el no. Yo tengo entendido, usted, don Julio, es el sí, y usted, doctor Puertas, frente a esta segunda pregunta, sí también no es el no. Por supuesto. 3 sí y 1 no. Yo estoy de acuerdo con el presidente Vizcarra. 3 sí y 1 no. Por supuesto que no. Es más, el tema de la bancarización y esos temas se pueden regular por ley. Es más, ya hay en camino una ley de financiamiento de partidos. ¿Para qué tocar la Constitución? Para ganar puntos en las encuestas. Y es más, Vizcarra y Villanueva han dicho que esta es una prueba. Lo están agarrando ustedes con conejillo de indias porque lo que han dicho literalmente Villanueva en una declaración de la República y Vizcarra en Ayacucho en su discurso es que quieren una nueva constitución seguro a gusto del señor. Nosotros no queremos una nueva constitución, sino mejorar lo que haya que mejorar. A mí me parece que César Villanueva es uno de los hombres más lúcidos que ha tenido como premier en la República y que el presidente Vizcarra está cumpliendo con una meta que él se ha propuesto, que es iniciar un proceso de lucha anticorrupción. ¿Y a eso le llaman demagogia? ¿A eso le llaman estar en contra del interés del pueblo? ¿A eso le llaman comunismo? Es que hay gente que sencillamente no está con la mira puesta en lo que la gente siente. Salga, señora, a la calle, vaya a comprar una bodega y no siempre agón. Y va a ver usted cómo está la gente molesta con todo lo que está pasando. Y lo que hay que hacer es esa molestia convertirla en algo creativo y positivo. Por supuesto, tiene razón el doctor, que hay varias cosas que hay que hacer luego por leyes. Quizás uno de los temas principales es que debería Vizcarra, terminado el referéndum, presentar, o el Congreso, presentar entre ambos proyectos de ley que tienen que modificar varias de las cosas. Y no hay que olvidar que además el Congreso ha tenido un rol completamente negativo de cambiar la esencia y el contenido, como han hecho en este caso, que se contemplaban otras medidas también de control de los partidos. Nosotros estamos en el programa, por lo que consideramos un aspecto de la responsabilidad social, tocando todos los días este tema del referéndum, y estamos tocando 2 preguntas por día, y lo estamos repitiendo y esperamos seguir analizando. No sé cómo estén sus agendas, pero yo en todo caso los invito, si tienen tiempo, a mañana tocar las otras 2 preguntas de este referéndum. ¿Usted tiene tiempo, don Julio? Sí, doctor Puertas, lo comprometo. Si nos da un poco más de tiempo, mejor. Sí, claro. Bueno, hoy día la coyuntura del tema ya nos ha ganado, ¿no? Evidentemente, la noticia no la podemos dejar de lado tampoco, y nos parece muy grave lo que... Y quisiera decir una última cosita, si me Le permite. ruego 30 segundos, sí, por favor. 30 segundos. Doctor Puertas,
el Perú es un país en el cual vamos a vivir, seamos de izquierda o seamos de derecha. Es un país en el cual tienen derecho los pobres y los ricos a convivir. Es un país en el cual hay no solo una historia maravillosa, sino además la posibilidad de un progreso importante. La corrupción nos ha costado 16.000 millones de dólares en obras públicas. Solamente el caso de Odebrecht significa miles de millones que el Perú ha perdido. Por eso es nuestra ansiedad por lograr que se produzca el cambio. Por lo mismo hay que hacer una buena reforma meditada y consensuada, Bueno, para que dure la el de tiempo. nunca hacer la reforma, ¿no? En fin. Muy bien, entonces nos comprometo para el día de Sí, mañana. encantado. Coordinamos la hora con el productor Claro, y los sí. comprometo para mañana seguir discutiendo y ahora las otras dos.